Capítulo 340 1. Kale empezó a pensar. Parece que ahora siempre estoy soñando cada vez que me desmayo. Sin embargo, tiene que ser este maldito sueño molesto. Alguien está haciendo esto a propósito. Sus ojos fríos miraron alrededor. Actualmente estaba soñando. Tenía que ser un sueño. ¿De qué otra manera podría explicar si se remontan 15 años al pasado? Es ese momento. Fue a principios de enero, justo después de que cumpliera 20 años. Pudo ver un muro de hormigón destruido. Kale, no Kim Rok-soo, estaba acurrucado dentro de un edificio con una pared destruida. Podía distinguir débilmente el cielo mientras levantaba la cabeza entre los escombros. Estaba lloviendo. Comillas, mi asterisco da. Realmente fue un maldito sueño molesto. 3 días. El Kim Rok-soo durante este momento había sobrevivido acurrucado en una esquina de este edificio destruido durante 3 días bebiendo el agua de lluvia que cayó del agujero sobre él. Maldición. Las gotas de lluvia caían sobre sus ojos, pero Kim Rok-soo ni siquiera había pensado en girar la cabeza hacia un lado. Sin embargo, Kale en el sueño maldijo mientras giraba la cabeza. Estaba oscuro. Miró alrededor del edificio oscuro que estaba bastante desordenado. Dentro había muchos cadáveres. Los cadáveres de humanos y monstruos llenaron el edificio. Se había producido un cambio repentino en el mundo cuando un día estaba haciendo su trabajo a tiempo parcial en un restaurante. Como resultado de ese cambio, Kim Rok-soo tuvo que luchar contra monstruos. Realmente es ese día. Kale, no Kim Rok-soo fue el único superviviente en este edificio. Kim Rok-soo tuvo que sobrevivir entre los escombros de este edificio durante 3 días ya que las partes colapsadas hicieron imposible encontrar la salida. El primer día había esperado que ningún monstruo lo encontrara. El segundo día esperaba que alguien viniera a rescatarlo. En el tercer día, no tenía pensamientos en absoluto. No se pudo evitar. Todo lo que podía ver mientras estaba acurrucado era el cielo oscuro y los escombros de la destrucción, mientras que lo único que podía oír eran los gritos y los gritos de los monstruos. Sin embargo, todo esto terminó después de 3 días. Fue antes de que se despertara como usuario de habilidades. El diminuto agujero del tamaño de su palma había sido lo único que lo conectaba con el mundo exterior. Podía ver a alguien a través de ese pasillo. Comillas. Oye, ¿puedes oírme ahí abajo? Kale comenzó a fruncir el ceño. No podía ver claramente la cara que había bloqueado el agujero. Sin embargo, recordó esos ojos incluso después de todo este tiempo. Fue su ex líder de equipo, Lee Soo-hyuk. Puedes oírme, ¿verdad? Puedes moverte. Aunque se convertiría en un líder de equipo en el futuro, Lee Soo-hyuk fue solo uno de los primeros usuarios de habilidades despiertos en este momento. Usar un tono informal desde el principio se parecía mucho a su ex líder de equipo. Kale dijo lo mismo que le había dicho a este ex líder del equipo cuando realmente sucedió. Estoy hambriento. Lee Soo-hyuk sonrió y respondió. Parece que estás bien, pequeño punk. Lee Soo-hyuk arrojó una barra de chocolate por el agujero. Kale lo tomó y dijo lo mismo que había dicho en el pasado. Es gratis. No. No tengo dinero. ¿Es eso así? ¡Qué decepcionante! Lee Soo-hyuk movió su espada como una palanca y comenzó a mover los escombros uno por uno. Movió una buena cantidad de escombros antes de acercarse lo suficiente para extender su mano hacia Kale, quien la agarró. Kale pudo salir del edificio cuando Lee Soo-hyuk lo levantó fácilmente. ¿Cuál es tu nombre? Kim Rok-soo. Ya veo. Puedes caminar. Sí señor, eso creo. Lee Soo-hyuk se dio la vuelta e hizo un gesto hacia Kale. Sígueme, te llevaré a un lugar seguro. Miró la espalda de la persona. Así fue como Kale conoció a su ex líder de equipo. Terminaría como un novato ingresando a la compañía donde Lee Soo-hyuk fue líder de equipo durante mucho tiempo en el futuro. Muchas cosas pasarían durante ese tiempo, sin embargo, esta relación con su ex líder de equipo fue bastante larga. Kale miró a su ex líder de equipo que se alejaba por un momento antes de levantar la cabeza. Plaf, plaf. La lluvia invernal siguió cayendo.
Hacía frío. Es bastante realista para ser un sueño. Kale sintió algo extraño cuando puso una sonrisa amarga junto con ese pensamiento. Plaf, plaf, plaf. Estas gotas de agua se sienten demasiado realistas. ¿Cómo puede un sueño ser tan realista? Adicionalmente. Comillas sencillas. ¿Qué es esta sensación de humedad? Kale escuchó una voz que venía de algún otro lugar mientras Kale en el sueño estaba confundido por la sensación realista de las gotas de lluvia. Para ser más específico, no era una voz. Sniff. Sniff. Alguien está lloriqueando. El mundo que rodeaba a Kale cambió en el momento en que se dio cuenta de esto. Su ex líder de equipo y la ciudad destruida desaparecieron lentamente como si todos hubieran sido espejismos. Y finalmente, una vez que solo quedó oscuridad. Sniff, sniff. Algo es extraño con nuestro humano. Podía escuchar al dragón negro sollozar. Kale se dio cuenta de que era hora de despertar de su sueño. Kale debería despertarse para evitar que el dragón negro llorara, sin embargo, se sentía cansado después de pensar en todo lo que tendría que hacer una vez que abriera los ojos. Terminando con los problemas del imperio, la iglesia del dios Sol, el campanario de los alquimistas e incluso el equilibrio de poder en el continente occidental. Lo siento por Raon, pero debería relajarme un poco más. Kale tenía ese pensamiento en su mente mientras debatía si abrir los ojos o no cuando algo que escuchó lo obligó a abrir los ojos. Es realmente extraño. Su cuerpo está completamente bien. Pero han pasado 14 días, 7 horas, 21 minutos y 41 segundos, y todavía no se despierta. Nota, este pequeñajo es un genio entre genios, ¿Cuántos días dijo? Los ojos de Kale se abrieron de golpe. Humano. Abriste los ojos. Luego se estremeció. La cara redonda de Raon estaba justo frente a su cara y había lágrimas goteando de esos grandes ojos redondos. Junto con los mocos. Nuestro humano abrió los ojos después de 14 días, 7 horas, 22 minutos y 3 segundos. Podía oír la alegre voz de Raon. Kale lentamente volvió la cabeza lejos de la cabeza redonda del dragón negro que cubría su vista. Luego terminó estremeciéndose una vez más. Comillas, ¿dónde estamos? Pudo ver oro detrás de la cabeza de Raon. La cama blanda era normal, pero el elegante techo decorado en oro no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Volvió la cabeza hacia la izquierda. El cuerpo regordete de Raon cubría la mayor parte de la vista, sin embargo, podía ver un dosel de cama con elegantes bordados en él. ¿Qué? Kale comenzó a fruncir el ceño. Era una cama elegante que no era su estilo en absoluto. Kale quería mirar más allá de la cama, pero las cortinas que la rodeaban hacían imposible mirar hacia afuera. Kale escuchó una voz en su oído derecho en ese momento. ¿Estás despierto? Aigu. Kale se acurrucó en estado de shock antes de girar la cabeza. Podía ver al antiguo dragón pálido Eruhaven sentado con una expresión relajada en la esquina de la cama. Allí se estaba relajando comiendo algunas frutas. Comillas. ¿Qué diablos? Kale compartió involuntariamente sus sentimientos honestos. Esto no es lo que esperaba ver en absoluto. Kale había abierto los ojos esperando ver un imperio caótico, sin embargo, la vista frente a él era lujosa y relajada. ¿Cuál es el problema? ¿Estás descansando? Disculpa. Descansando. ¿Dónde estamos? La habitación de ese bastardo de Adin. Disculpa. ¿Dónde? La habitación del príncipe imperial Adin. ¿Es esta la cama de Adin? Humano. No tienes hambre. Se supone que Choyan traerá comida pronto. No preparamos nada para ti, pero te daré algo del mío. Trae todo tipo de filetes diferentes. Te daré 1, no, 2, no. Puedo dártelas todas si quieres. Raon tiró de la manta que se había quitado con entusiasmo cuando Kale se despertó hasta el cuello de Kale y le palmeó la cabeza. La expresión de Kale se volvió aún más extraña. Eruhaven sirvió una taza de agua y se la entregó. Bebe un poco de agua antes de hablar. Estoy seguro de que te duele la garganta. Comillas.
Kale tomó el vaso de agua de Eruhaven. Era cierto que le dolía la garganta después de hablar nada más abrir los ojos. Bebió un poco de agua y preguntó con una voz un poco menos seca. ¿Cuál es la situación afuera en este momento? Eruhaven miró hacia Kale por un momento antes de levantarse y abrir las cortinas. Han sucedido muchas cosas mientras estuvo inconsciente durante 15 días. CHHH. Se abrieron las cortinas y la habitación del príncipe imperial Adin apareció frente a los ojos de Kale. Kale terminó estremeciéndose por tercera vez en ese momento. Podía ver la mesa dorada que, obviamente, Adin había usado en el pasado. A ambos lados de la mesa había grandes sofás igualmente elegantes. Pero ese no era el problema. Tasa. La elfa oscura Tasa estaba sentada en uno de esos sofás. No pudo responder a Kale. Estaba sentada de espaldas en el sofá con un documento en la mano. Humano, Tasa es inteligente, así que terminó haciendo mucho trabajo. Por eso está cansada. Ella estaba dormida. Había alguien sentado de manera relajada en el sofá frente a Tasa también. Esta persona también tenía un documento en la mano. Hola. Jo. Kale dejó escapar un grito ahogado. Príncipe heredero Alberu. Alberu tenía su aspecto de cuarto de elfo oscuro mientras saludaba a Kale. Kale empezó a pensar. ¿Por qué él está aquí? Se suponía que este era el palacio del príncipe imperial Adin, entonces ¿por qué Alberu, el príncipe heredero de una nación extranjera, estaría aquí dentro? ¿Y por qué estaba en su forma de cuarto de elfo oscuro? Comillas, ¿por qué? Le dije a Choyan que se pusiera en contacto con él si tenía alguna pregunta. Pero ¿por qué? No es obvio. El príncipe heredero Alberu se echó hacia atrás el cabello castaño oscuro. Su rostro estaba lleno de fatiga, sin embargo, observó la tez pálida de Kale después de estar inconsciente durante 2 semanas mientras él respondía en broma. Mi hermano menor estaba llamando a su Jung. Entonces, ¿cómo no podría venir? Esa estúpida tontería Jung. Alberu se rió entre dientes y continuó hablando mientras Kale comenzaba a fruncir el ceño. Dijiste que ibas a actuar sigilosamente, pero simplemente usaste abiertamente tu escudo en el imperio. Kale recordó el gran escudo plateado que había activado en la batalla contra la Estrella Blanca. No importa qué tan cubierto estuviera dentro de la túnica, los ciudadanos del imperio, especialmente los residentes de la capital, estaban acostumbrados al escudo plateado de Kale a pesar de que no sabían sobre Choyan o Meri. Había recibido una medalla de honor después de apoyar el palacio en caída con el escudo de plata en el pasado. Gracias a eso, no puedo aparecer en el imperio como príncipe heredero Alberu Crossman en este momento. Kale continuó la explicación de Alberu para él. Hacerlo podría hacer pensar a otras naciones que el reino de Rohan estaba tratando de devorar al imperio Mogoru. Los ciudadanos del imperio Mogoru podrían pensar que todo esto también fue un plan tortuoso del reino de Rohan. Alberu lo retiró y terminó la explicación completa. Kale se sentó y se apoyó en uno de los pilares junto a la cama mientras seguía hablando. Supongo que tenemos que decir que actué por mi cuenta para ayudar al santo Yak Nim. Bueno, así es como lo estamos manejando. Kale hizo una pregunta sin rodeos después de ver lo relajado que estaba Alberu a pesar de la carga de documentos frente a él. Pero aún así, era necesario que viniera personalmente aquí, Alteza. Kale pudo ver las comisuras de los labios del príncipe heredero Alberu curvándose en ese momento. No pudo evitar sentirse dudoso por esa sonrisa cuando el príncipe heredero respondió. El emperador y el resto de la familia real están encarcelados en la prisión subterránea del imperio. Los grandes nobles también están allí. Comillas, disculpa. Ser Rex supuestamente se llevó a algunos caballeros y sus amigos y allanó completamente el palacio. ¿Quién hizo eso? Ser Rex. Ser Rex estaba llorando mientras gritaba que necesitaba salvar al imperio y cargó hacia el palacio. La gente del imperio supuestamente estaba conmovida por sus acciones. ¿Qué acaba de decir? Los eventos de estas 2 últimas semanas fueron lanzados con indiferencia hacia Kale.
El príncipe imperial Adin probablemente será ejecutado. Por supuesto, planeábamos tomar una determinación final una vez que despertaras. Comillas. ¿Qué? Oh, el campanario subterráneo de los alquimistas también se reveló, y los funerales de los muertos han estado sucediendo desde hace 2 días. Una tormenta había azotado el Imperio Mogoru en las últimas 2 semanas. Además, todos los magos negros están encarcelados con los elfos oscuros vigilándolos, y estoy seguro de que todos serán castigados en función de la gravedad de sus delitos. Alberu pasó tranquilamente las páginas del documento que tenía en la mano mientras seguía hablando. En cuanto a la gente que vio a Raon Miru, Nim, solo dijimos que era alguien que vestía una túnica negra. Simplemente dijimos que la gente no vio con claridad debido al impacto. La tormenta negra del maestro de la Torre Bernard. El pequeño Raon Miru apareció después de eso cuando los escudos plateados, la luz dorada blanca y todo tipo de otras cosas chocaron entre sí en el aire. Habían dado una explicación falsa cuando las personas que lo vieron todo desde lejos sintieron curiosidad por el ser negro. Nos creerán. ¿Quién sabe? Eso no cambiará nuestra explicación oficial del asunto. No es como si hubiera grabaciones del incidente. Este tipo de método tendía a funcionar en situaciones como esta, fue porque era una situación extremadamente agitada. Hay muchas personas dentro de la capital que exigen destruir todos los campanarios de los alquimistas dentro del imperio. Alberu tomó un sorbo de té. El elfo oscuro Alberu destacó bastante en este dormitorio que estaba adornado en oro. La iglesia del dios Sol del Imperio Mogoru también planea reabrir su templo que ha estado cerrado desde el incidente terrorista del año pasado. Kale simplemente escuchó en silencio. 2 semanas. Podía sentir que han pasado muchas cosas en el imperio durante las últimas 2 semanas. Probablemente quieras saber que la maestra de la espada Hana dijo que no gracias a ser la doncella santa. Pero parece que el santo Jack se convertirá tanto en el santo como en el papa. Hana rechazó que el santo Jack podría convertirse en ¿qué? Papa. El príncipe heredero del reino de Caro, Valentino, y su grupo habían sido encarcelados en la prisión subterránea. Ser Rex los rescató de allí y el reino de Caro acordó no tocar el imperio por un tiempo para agradecerle. Me preguntaba por qué el príncipe heredero Valentino había estado tan callado. Lo habían encarcelado. Kale asintió en silencio con la cabeza. Además, el reino Wiper dijo que serán humanos y liberó a los soldados del imperio. Ayer regresaron a la capital. ¡Wow! Kale se sorprendió. Estos eran los soldados que el príncipe imperial había dejado atrás. El reino Wiper los había dejado ir y los soldados habían regresado a la capital. Kale estaba seguro de que el príncipe heredero Alberu fue quien ideó este plan. Los soldados actualmente están defendiendo la capital y protegiendo a Ser Rex y los gemelos del dios Sol mientras se aseguran de que ninguno de los nobles haga nada sospechoso. Era obvio a quienes apoyarían los soldados que el príncipe imperial dejó atrás y cuánto querrían deshacerse de los magos negros dentro del imperio. Para su información, el Palacio Real está vacío en este momento, pero Ser Rex está en el Palacio Central que es responsable de toda la administración. Se ha resuelto la mayoría de los negocios urgentes y el imperio se está estabilizando rápidamente. Alberu le hizo una pregunta a Kale. ¿Qué piensas? Kale empezó a hablar. También aplaudió. Parece que han pasado muchas cosas en las últimas 2 semanas. Alberu dejó escapar un suspiro. Mucho. Lo estás llamando muchas cosas. Kale se estremeció. No le gustó la mirada en los ojos de Alberu. Kale reconoció esa mirada. Era la misma mirada que tenía en el pasado como Kim Roxu cuando quería darle la vuelta a todo mientras hacía el trabajo que la compañía le había asignado. Kale respondió rápidamente. Su Alteza. Ser Rex y los gemelos del dios Sol no habrían podido hacer todo esto. Era muy probable que Tasa, quien ha trabajado en un palacio durante mucho tiempo, junto con Rosalyn y el príncipe heredero Alberu, quien estaba explicando todo de manera tan casual, sufriera en silencio mientras trabajaba duro para asegurarse de que la gente no los notara.
de reinos extranjeros. Lo más probable es que el príncipe heredero Alberu, que tenía más experiencia con todo esto, tuviera algo que ver con casi todo lo que sucedió. Estoy seguro de que no fue gratis conocer la personalidad de Alberu. El príncipe heredero Alberu probablemente solo ayudó en esto porque estaba obteniendo algo del imperio o de Ser Rex. Kale activó su lengua simplista por primera vez en mucho tiempo. Como era de esperar, su belleza, que es como el hermoso cielo nocturno, trae alegría a todos, no solo en el reino de Rohan, sino en todo el continente occidental. Su Alteza. Un noble humilde como yo solo puede llorar de admiración. ¿Qué? Kale rápidamente agregó después de ver la mirada aguda que aún persistía en los ojos de Alberu. Muchas gracias, Alteza. Bueno. Alberu finalmente puso una sonrisa de satisfacción y respondió casualmente. La estrella blanca es un cazador de dragones y un reencarnador. Kale se estremeció ante el repentino cambio de tema cuando alguien más intervino. Sí, es a la vez un reencarnador y un cazador de dragones. El antiguo dragón, Eruhaven. Él fue el que respondió. Eruhaven, Nim. Alberu se dirigió a Eruhaven de manera respetuosa cuando le preguntó. No significa eso que se reencarnará de nuevo incluso si muere. E incluso si lo dejamos vivir, terminará muriendo de vejez en algún momento y se reencarnará como otra persona nuevamente. Kale pudo ver que el antiguo dragón pálido lo miraba. El antiguo dragón vaciló por un momento antes de comenzar a hablar. Su voz estaba llena de dolor, pero bastante severa. Comillas. Tenemos que destruir su alma. Su alma necesitaba ser destruida para que no pudiera reencarnarse nuevamente. Eso fue algo extremadamente cruel de hacer. Por eso el antiguo dragón fruncía el ceño. La puerta del dormitorio se abrió en ese momento. Clic. Choyan y el vicecapitán Ilsman entraron con una bandeja llena de comida. Choyan se puso rígido en estado de shock después de hacer contacto visual con Kale. Ilsman estaba llorando cuando empezó a hablar. Oh, nuestro joven maestro Silverlight, Nim, el tesoro del continente occidental. Finalmente estás despierto. Ilsman está tan feliz de que pudiera ver tu gloriosa mirada una vez más. Estoy seguro de que todo el continente occidental estará feliz de que su tesoro se haya vuelto a despertar. Sob. Comillas sencillas. El tesoro del continente occidental. ¿Por qué todos en el continente occidental serían felices? Kale ignoró al antiguo dragón que negaba con la cabeza y suspiraba mientras miraba a Kale con lástima. Él desvió la mirada a propósito. Test, maldito bastardo. Las pupilas de Kale comenzaron a temblar. Comillas. Mi objetivo era convertirme en un pequeño héroe. Quería desmayarse una vez más. Sin embargo, sus ojos se enfocaron de nuevo y se agrandaron. Comillas. Eruhaven, Nim. Kale, que había apartado la mirada de los ojos del antiguo dragón y estaba mirando hacia otro lado, había visto la mano de Eruhaven. Eruhaven rápidamente movió la mano detrás de su espalda. Pero esa mano definitivamente había estado temblando. Kale finalmente pudo ver claramente la expresión pálida en el rostro del antiguo dragón. Capítulo 341 2. El antiguo dragón Eruhaven ignoró a Kale, que había visto su mano temblorosa. Podía ver la mirada de Kale, que estaba claramente preocupada, pero también lo ignoró. Luego se acercó lentamente a la mesa donde estaban sentados el príncipe heredero Alberu y Tasa. La montaña de documentos se apartó y la mesa se llenó de comida. Joven maestro Kale, te despertaste. Tasa se despertó y comenzó a estirarse mientras saludaba a Kale, mientras el vicecapitán Ilsman estaba ocupado charlando mientras él ponía los platos en la mesa. Necesito que la gente sepa que despertaste, joven maestro, Nim. No sabes cuán admirados estaban todos después de ver tu escudo plateado. No sabía que vería algo tan sagrado e impactante en toda mi vida. Los ojos de Ilsman, que continúan mirando a Kale de vez en cuando mientras hablaba, todavía estaban llorosos. Joven maestro, Nim, a este paso, terminarás como el primer héroe de todo el continente occidental. Ajajajajajaja.
Este Ilsman estará tan feliz que lloraré histéricamente ese día. Luego continuó con voz sollozante. Durante las últimas 2 semanas. Sob, las últimas 2 semanas. No sabes cuánto luché con las preocupaciones y preocupaciones sobre ti, joven maestro, Nim. Ni siquiera pude contactar con el territorio del señor Nim ni con la condesa Nim. Realmente parecía haber estado bastante preocupado, ya que Ilsman parecía más delgado que antes. Hubiera sido extraño si no hubiera estado preocupado, ya que el primogénito de la casa a la que atiende no se había despertado en 2 semanas. Eruhaven observó a Ilsman un rato antes de sentarse junto a Tasa. Escuchó la voz de Choyan cuando comenzó a sentarse. Kale, Nim. Choyan, que había estado callado por un tiempo, se acercó a la cama de Kale antes de hacer algunas preguntas con cautela. ¿Crees que puedes comer? Te traigo algún tipo de sopa. La voz de Choyan temblaba ligeramente, aunque su rostro tenía una expresión tranquila. Era similar a la voz temblorosa de Ilsman que soltaba todo lo que le venía a la mente después de ver que Kale estaba despierto. Eruhaven ignoró esa voz y tomó una rebanada de pan. Fue en ese momento. Jeje. Podía oír la risa de Raon. Eruhaven volvió la cabeza. Raon había volado en algún momento y aterrizó junto a Eruhaven antes de sonreírle. Comillas. ¿Qué pasa, pequeño? El antiguo dragón escuchó la voz de Kale mientras le preguntaba. Nos dirigiremos al continente oriental después de la comida. Todos dejaron de moverse. Tasa, que había estado revisando la tez de Kale mientras se estiraba, el príncipe heredero Alberu, que estaba limpiando los documentos sobre la mesa, Choyan, que estaba junto a la cama de Kale, y el ruidoso sin ningún motivo Ilsman. Y finalmente, incluso Eruhaven. Todos se estremecieron. Excelente, vamos al continente oriental. Solo Raon respondió con entusiasmo. El príncipe heredero empezó a hablar después de que Raon rompiera el silencio. Comillas. Todavía no estás completamente despierto. Parecía asombrado. Finalmente te despertaste después de 2 semanas. Por otro lado, Eruhaven mantuvo la boca cerrada, pero su expresión se volvió sombría. Kale comenzó a hablar tranquilamente. Choyan, carne. Choyan cortó rápidamente el filete usando su arte de espada y se lo entregó a Kale. Kale apuñaló un trozo de carne y se lo llevó a la boca antes de continuar hablando. Escuché al príncipe imperial Adin hablar con alguien. Así es, lo escuchamos hablar. Raon dio unos golpecitos al costado de Eruhaven. Goldie, escucha a nuestro humano. Incluso puedes ganar monedas de oro mientras duermes si haces lo que él dice. Eruhaven dejó escapar un suspiro. A Kale no le importaba, ya que siempre hacía las cosas a su manera. Continuó diciendo lo que necesitaba decir. Actualmente, Arm y la Estrella Blanca planean devorar el inframundo del continente oriental y el gremio de mercenarios. Kale recordó la conversación que Adin tuvo con su subordinado en el sótano del campanario de los alquimistas. Alteza, sigo pensando que será bueno enviar a alguien al continente oriental. ¿No te parece correcto que vayas personalmente a encargarte de un miserable rey mercenario? Por favor envíen, Su Alteza. Iré al continente oriental y le quitaré el poder al rey mercenario para darte una nueva vida. Era la información sobre cómo el rey mercenario tenía un poder curativo. No hay necesidad, Arm pronto comenzará a moverse para devorar al gremio de mercenarios. Arm podrá hacerlo. La Estrella Blanca, Nim, ha estado en el continente oriental durante los últimos meses para cuidarlo. Es por eso que el maestro de la torre también está allí para informar sobre la guerra y ocuparse de otras cosas. La información de que la Estrella Blanca apuntaba al gremio de mercenarios y que había estado lidiando con ella durante un par de meses. Kale recordó esos 2 datos cuando comenzó a hablar de nuevo. El rey mercenario supuestamente tiene un poder relacionado con la curación. La mirada de Kale se dirigió hacia Eruhaven. Los demás también miraron hacia Eruhaven y Raon empezó a hablar con el antiguo dragón. Goldie, definitivamente debes ir con nosotros. Si no lo haces destruiré todo. El antiguo dragón con una expresión pálida no dijo nada y simplemente continuó comiendo.
Un extraño silencio llenó la habitación. Sin embargo, ese silencio se rompió rápidamente. Sus primeras palabras después de despertarse después de 2 semanas son para ayudar a alguien nuevamente. Definitivamente compartiré esta admirable historia con las generaciones futuras. Cale ignoró a Ilsman. Así era más fácil. Apartó la mirada solo para ver al príncipe heredero casi mirándolo. Cale rápidamente agregó como si le estuviera diciendo a Alberu que no se hiciera una idea equivocada. Planeo que este sea un viaje corto. No tengo ningún deseo de comenzar la segunda ronda con la estrella blanca de inmediato. Era la verdad. Solo planeo charlar con el rey mercenario y recuperar su poder curativo. La voz de Raon se podía escuchar en la mente de Cale. Humano, ¿es el rey mercenario una buena persona? Te lo dará si charlas. Es un poder curativo. ¿Quién sabe cómo iba a saber algo sobre el rey mercenario? Cale no tenía idea de qué tipo de conversación tendría con el rey mercenario. Por eso lo mantuvo vago. Volveré lo antes posible para ayudar con el trabajo en el imperio. No planeo llevar a muchas personas y solo tomaré la cantidad mínima de personas, por lo que no debería haber ningún trabajo adicional para las personas restantes. Sí, era hora de que el príncipe heredero también regresara al reino de Rohan. Se había ido demasiado tiempo. Por eso creo que ahora también puede regresar, Alteza. Te agradeceré por este Jaa. Escuchó un profundo suspiro. Una pila de documentos fue arrojada a una esquina. Su Alteza. Cale pudo ver que el príncipe heredero Alberu, que había arrojado los documentos a un lado, comenzaba a cepillarse la cara con ambas manos. ¿Por qué de repente está actuando así? El príncipe heredero no pudo evitar mirar a Cale con incredulidad. No puedo entenderlo en absoluto. Alberu ya no podía entender bien a Cale. No podía entenderlo, pero ya no quería gastar energía para entenderlo. El punk que estuvo inconsciente durante más de 2 semanas quiere moverse tan pronto como se despierta para obtener un poder curativo para un dragón. ¿Tiene eso algún sentido? Por supuesto, tenía sentido. Sin embargo, Alberu, que había llegado sigilosamente a la capital en su forma de elfo oscuro, había visto las imágenes grabadas de Rosalind de la batalla. Hablando honestamente, fue impactante. Alberu se había quedado bastante conmocionado. Habían hablado muchas veces sobre Arm y la Estrella Blanca, sin embargo, la batalla contra ellos ahora estaba pasando de lo que Alberu esperaba. Las personas que habían luchado contra un enemigo tan fuerte eran personas que Alberu conocía personalmente. La atmósfera en este lugar había sido terrible cuando el punk que había activado los grandes rayos de fuego y el escudo perdió el conocimiento. Cale. Si Su Alteza. Por supuesto, la atmósfera no había sido del todo terrible. Habían logrado proteger la capital del imperio y evitar que la mayoría de la gente saliera herida. Habían visto a Cale perder el conocimiento antes y nunca lo había sido en más de 3 días. ¿Cuál dijiste que era tu sueño? Sin embargo, esta vez fueron 2 semanas. Alberu se había escondido en este dormitorio durante ese tiempo y completó todas las tareas que tenía que hacer mientras observaba toda la situación. Ser un holgazán, Su Alteza. Alberu comenzó a fruncir el ceño después de escuchar esa respuesta casual. Pensó en las personas que se habían acercado con cautela a la cama de Cale durante las últimas 2 semanas. Los 2 dragones habían vivido prácticamente junto a la cama. Alberu respondió en un tono molesto cuando Cale se estremeció después de ver el ceño fruncido y la mirada seria de Alberu. Definitivamente te dejaré ser un holgazán. ¡Wow! El rostro de Cale de repente pareció lleno de vitalidad. ¿De verdad? Preguntó rápidamente con voz emocionada. Alberu respondió rápidamente. Tu niño inmaduro. Disculpa. Solo come tu carne. Alberu luego se levantó y cerró de golpe la puerta del dormitorio cuando se fue. Cale miró la puerta del dormitorio en estado de shock, pero asintió con la cabeza ante una pregunta que pronto siguió. Cale, Nim. Sí. Fue Choi-An. Definitivamente voy a ir contigo, ¿verdad? Sí, por supuesto.
Podrían terminar encontrándose con la Estrella Blanca mientras iban a encontrarse con el rey mercenario y Eruhaven no estaba en las mejores condiciones en este momento. Intentarían evitar una confrontación tanto como fuera posible, pero Raon y Choyan debían estar allí con él si eso sucedía. Tenía muchas ganas de llevarse a todos con él, pero eso sería difícil dada la situación actual en el continente occidental. Me siento aliviado. A Kale le pareció extraño que Choyan dijera que estaba aliviado con una mirada cruel en sus ojos, pero simplemente lo dejó pasar. Era porque todavía necesitaba escuchar la respuesta de otra persona. Eruhaven, Nim. El antiguo dragón suspiró antes de asentir con la cabeza. Kale finalmente asintió con la cabeza con satisfacción y preguntó sobre otra cosa. ¿Qué significa destruir el alma de alguien? El rostro de Eruhaven se puso un poco rígido. Podía ver la mirada seria en los ojos de Kale. La estrella blanca. Kale no había dejado de pensar en la existencia de la estrella blanca. Además, la familia Dragon Hunter. Deseo escuchar cualquier información que tenga al respecto. Eruhaven ya había pensado en las cosas que decirle a Kale una vez que se despertara. Sin embargo, algo le impidió responder en ese momento. Clic. La puerta del dormitorio se abrió de nuevo con un leve ruido. Los ojos de Kale se abrieron de par en par. Era el príncipe heredero Alberu. Acababa de irse, pero ya había vuelto. Alberu se acercó a Kale y le arrojó un documento. ¿Qué es esto? Alberu todavía tenía el ceño fruncido mientras explicaba. Información sobre el rey mercenario. La comisura de los labios de Kale se crispaba. Realmente es una persona cariñosa. Kale comenzó a sonreír mientras miraba los documentos con información sobre el rey mercenario. Su Alteza realmente tiene un corazón que es más cálido que el calor del Sou, tenía que dejar de chupar. Alberu lo había interrumpido. Incluso si el reino de Rohan está en el continente occidental y no sabe mucho sobre el continente oriental, el rey mercenario sigue siendo una de las personas más fuertes e influyentes del continente oriental. Por eso tenemos al menos alguna información básica sobre él. Es muy básico. Solo había 3 datos sobre el rey mercenario. Menor que Badillis, 35 años mayor que. El nombre del rey mercenario era Badillis. Kale continuó leyendo la información en el documento. Menor que es un lunático mayor que. Ese fue el primero de los 3 datos. Solo eso hizo que Kale comenzara a preocuparse por su viaje al continente oriental. El segundo dato. Menor que es un maestro de la espada y se cree que tiene una habilidad especial que no hemos podido determinar mayor que. La expresión de Kale se volvió extraña. Una habilidad especial que no habían podido determinar. Le hizo pensar en poderes ancestrales. Pensó que incluso podría ser el poder curativo que se suponía que tenía el rey mercenario. ¿Qué piensas? Kale apartó la mirada del documento a la pregunta de Alberu y miró hacia él. Alberu sonreía. Kale también comenzó a sonreír. Es maravilloso. El tercer dato sobre el rey mercenario. Menor que está loco por el alcohol, cualquiera que pueda beber bien es mi amigo. Mayor que Kale sonaba feliz. Mis instintos naturales como basura me están emocionando. Kale Enitu se bebió muy bien a pesar de que su rostro se puso rojo muy rápidamente. Ya se sentía amigo del rey mercenario. Capítulo 342. 3. Cómo acercarse al rey mercenario. Esta información del príncipe heredero fue extremadamente útil para Kale, que había estado reflexionando sobre esa pregunta. Sin embargo, pudo ver que la expresión de Alberu se estaba volviendo extraña. Alberu Crossman solo tuvo una respuesta para Kale, quien dijo que sus instintos naturales como basura lo estaban excitando. Comillas, basura. Alberu preguntó lentamente antes de reírse de Kale. Puajá. Riéndose de Kale. Estás diciendo algo que haría que la verdadera basura del mundo rodara por el suelo de la risa. Kale empezó a pensar. Sintió que la lengua extremadamente simplista de Alberu, que era excelente para felicitar a los demás, se estaba volviendo cada vez más áspera con él a medida que pasaba el día.
Alberu le dio una palmada a Kale en el hombro. ¿Por qué no te limitas a ser un holgazán? Kale, que no podía decir que no quería ser un holgazán, solo podía mantener la boca cerrada mientras Alberu negaba con la cabeza ante la reacción de Kale. Dijeron que necesitabas reunirte con el falso Dragon Slayer. El príncipe heredero miró hacia Eruhaven. Era lo único que había pedido Eruhaven mientras Kale estaba inconsciente. Kale asintió lentamente con la cabeza. Sí. La estrella blanca. Se decía que era el último Dragon Slayer. Lo primero que Kale necesitaba hacer para aprender sobre él era reunirse con Sirem, el falso Dragon Slayer y el dragón mestizo. Por supuesto, el poder curativo de Eruhaven era más importante que eso. La mirada de Kale se volvió hacia Eruhaven. Eruhaven se encogió de hombros y empezó a hablar. Puedo responder a sus preguntas ahora. Las preguntas sobre la familia Dragon Hunter y sobre cómo destruir un alma. Kale y los demás miraron hacia el antiguo dragón como si estuvieran listos para escuchar. Incluso Alberu, que había regresado en el medio, parecía haberse dado cuenta de que algo importante estaba a punto de suceder mientras se sentaba en la cama. El antiguo dragón finalmente comenzó a hablar. Era una historia sobre los Dragon Hunters, los Dragon Slayers. Nota: deben recordar que cuando se habla de los Dragon Hunter y Dragon Slayers, es lo mismo. El origen de la familia Dragon Slayer es único. Eruhaven comenzó a hablar sobre una historia antigua que incluso él había escuchado de otro dragón antiguo cuando era más joven. No podemos decir cuándo comenzó, sin embargo, en algún momento, los humanos fuertes del continente se reunieron para crear una aldea. No sabían dónde estaba ubicado esta aldea. Sin embargo, se decía que esta pequeña aldea estaba en algún lugar del continente occidental. Esos individuos fuertes eran algo raros. Eran personas que se centraban tanto en la fortaleza mental como en la fuerza física. En términos simples, eran similares a los artistas marciales. Se dice que han disfrutado mucho con el combate. Algunas personas dicen que estas personas a las que les gustaba entrenar se reunieron para poder hacerlo contra otras personas fuertes, pero lo más importante. Kale estaba esperando a Eruhaven, quien hizo una pausa de suspenso para continuar hablando. Fue porque había un humano allí que era tan fuerte como los dragones. Era alguien que podía derrotar fácilmente a las ballenas, a los leones, en realidad, a toda la gente bestia, así como a los elfos y los enanos. Kale empezó a hablar. Era el Dragon Slayer tan fuerte. Sí. Eruhaven luego agregó. Esa persona fue el primer Dragon Slayer. Comillas. El primero. Sí. El antiguo dragón palmeó al joven dragón con una mirada cruel en la cabeza antes de continuar hablando. Ese Dragon Slayer supuestamente dijo lo siguiente: yo soy el que creó el poder para derrotar a los dragones. Luego añadió. El primer Dragon Slayer también dijo algo más a la gente de la aldea. Ese fue el comienzo. Pasaré mis poderes al individuo más fuerte. Eruhaven cerró los ojos y continuó hablando tranquilamente. Pasó mucho tiempo después de eso y aparecieron un par de hogares diferentes en ese pueblo. Se decía que la reunión de personas conectadas por sangre era un hogar. Sin embargo, el primer Dragon Slayer no tuvo hijos. En cambio, se quedó con los otros individuos fuertes de la aldea como hermanos jurados, algunos como sus subordinados y otros como sus amigos en base a los lazos que tenía con ellos. Eventualmente, esos diferentes hogares juntos se llamaron la Casa Dragon Hunter Cazador de Dragones. Kale empezó a hablar. Eso debería significar que la persona más fuerte de la familia de los cazadores de dragones sería el patriarca y el asesino de dragones, ¿verdad? Correcto. La expresión de Kale se volvió extraña. La estrella blanca había dicho que había matado a todos en la casa Dragon Hunter. Soy el patriarca de la familia Dragon Hunter, pero también soy el que destruyó la casa Dragon Hunter. Maté a todos los demás menos a mí. Significaba que había destruido una aldea entera. Un pueblo lleno de individuos fuertes en eso. ¿Cuál podría haber sido su razón para hacer eso? Kale comenzó a pensar en las cosas que quería la estrella blanca.
Puedo convertir a Kale en el cazador de dragones. Después de eso, finalmente podré conseguir lo que he deseado. Eso era lo que había dicho la estrella blanca con rostro fatigado pero codicioso. Es dejar de ser un traidor y ser el gobernante. Eruhaven suspiró y continuó mientras Kale pensaba. Pensé erróneamente que eras de esa casa. Hacía tanto tiempo que pensé que eras la última persona que quedaba de esa casa. Kale preguntó de vuelta. Entonces, ¿qué significa que es un traidor? El Dragon Slayer quería ser el gobernante en lugar del traidor. Kale tenía curiosidad sobre el significado detrás de eso. Fue algo lo suficientemente importante para seguir reencarnando. Kale pudo ver el rostro de Eruhaven llenarse de soledad. La naturaleza consideraba que el cazador de dragones era el traidor. El traidor, no sonaba nada bien. Era una existencia que podía matar dragones, los seres más fuertes del mundo, Yam. Eruhaven debatió por un momento antes de continuar. Necesitamos pasar por el árbol del mundo en nuestro camino de regreso desde el continente oriental. Solo escuché esta información de otra persona, así que no sé cuánto de ella es precisa, pero el árbol del mundo debería saber la verdad. El árbol del mundo en la parte norte del continente occidental. Necesitaban ir a visitarlo una vez más. De todos modos, los cazadores de dragones son personas cuya vida útil, habilidades físicas y habilidades han ido más allá de los límites humanos para hacerlos tan fuertes. Luego añadió rápidamente. Además, es un poder que solo los humanos pueden tener. Kale comenzó a procesar la información que tenía sobre los Dragon Hunter. Un humano que logró superar sus límites finalmente logró poner sus manos en la fuerza suficiente para incluso matar a los dragones que se decía que eran los más fuertes del mundo. ¡Qué dolor de cabeza! Tuvieron que derrotar a alguien que tuvo ese poder durante los últimos 1,000 años. Ya podía sentir una migraña formándose en su cabeza. Eruhaven dijo algo más para levantar el ánimo que se había vuelto muy oscuro. También se dice que el único amigo del señor dragón era el cazador de dragones. Comillas, ¿es eso así? Sí, por supuesto, se dice que se peleaban mucho entre ellos mientras se decían que se iban a matar. El señor de los dragones era el líder de los dragones. El Dragon Slayer era alguien que podía matar dragones. Pero los dos eran amigos. Era una relación extraña que parecía plausible pero no al mismo tiempo. Bueno, ha pasado un tiempo desde que el señor dragón desapareció, así que tampoco puedo estar seguro. Eruhaven se encogió de hombros. Luego miró a Raon. Sin embargo, escuchó que alguien le hacía una pregunta en ese momento. ¿Qué significa destruir el alma de alguien? Eruhaven miró hacia Choyan, quien hizo esa pregunta antes de comenzar a responder lentamente. Su alma, toda su existencia, desaparecería. No era necesario decir nada más. El silencio llenó la habitación por un momento. Sin embargo, ese silencio se rompió rápidamente. Kale colocó el plato de bistec en su mano sobre la cama antes de levantarse. Vamos por ahora. No deberían encontrarse primero con ese lunático rey mercenario. Seguramente llegarían a su destino si daban un paso a la vez. Asterisco asterisco asterisco. Paat. Kale parpadeó ante la luz brillante del círculo mágico de teletransportación. Posada amante de la esperanza y la aventura. Vio las paredes de la habitación con las que estaba bastante familiarizado ahora. Kale comenzó a pensar mientras la luz desaparecía y su vista lentamente comenzaba a regresar. Ha pasado un tiempo desde que llegamos él. Sin embargo, no pudo terminar ese pensamiento. Uf. Kale no pudo evitar jadear por respirar. Algo se había cargado y se estrelló contra la pierna de Kale. Miau. Kale bajó la cabeza. Miau. Miau. Un gatito rojo había saltado a la pierna de Kale y se estaba frotando la cara. También estaba dando golpecitos en el pie de Kale con su pata delantera. Comillas comillas. El gatito plateado que se acercó sin decir nada se detuvo a un paso de Kale y se quedó mirando. Kale levantó al gatito rojo Hong con una expresión estoica. Todavía era un gatito, pero pesaba bastante después de engordar. Hong también saltó a sus brazos cuando la abrió. Luego escuchó la voz de Hong. Eres estúpido.
Él tiene razón, mi hermanito tiene razón. Realmente es inteligente, pero el humano débil es un idiota de vez en cuando. Ja. Kale solo podía suspirar por los niños que tenían un promedio de 9 años hablando al mismo tiempo. Luego se estremeció después de mirar hacia adelante. Comillas. Joven maestro, Nim. Podía ver a Ron parado allí con una sonrisa benigna en su rostro. Pero estaba jugando con su daga mientras estaba allí. ¿Por qué este anciano se volvió aún más cruel si no lo había visto? Las pupilas de Kale comenzaron a temblar. Su sirviente Ron tenía una forma de hacer que se encogiera de miedo cada vez. Escuché que las últimas 2 semanas han sido difíciles para ti, joven maestro, Nim. Kale apartó la mirada de Ron. Parecía como si Ron y Hong hubieran oído hablar de cómo había perdido el conocimiento durante 2 semanas. Está bien que Ron sepa, sin embargo, quién diablos le dijo cosas tan inútiles a niños como On y Hong. Kale comenzó a fruncir el ceño y miró hacia el grupo que venía con él. No sé nada de esto. Raon estaba inquieto mientras sus grandes ojos redondos hacían todo lo posible por evitar la mirada de Kale. Fuiste tú. Kale dejó escapar un suspiro. Raon debió haber contactado a On y Hong, que eran prácticamente su familia debido a la frustración. Sí. La puerta de la habitación casi se abrió de golpe cuando Kale suspiró. Hola, joven maestro, Nim. Beacrox abrió la puerta con su uniforme de chef e hizo contacto visual con Kale. Kale se estremeció ante Beacrox, que estaba allí de pie con un cuchillo de cocina. Beacrox miró a Kale, Raon y Eruhaven antes de comentar después de mirar a Choi-An. Todos ustedes se ven tan delgados. Luego volvió a cerrar la puerta mientras decía una oración más. No me importa si vienes o no a comer. Comillas sencillas. ¿Por qué está hablando en ese tono? Kale se sorprendió, miró a su alrededor. Raon ahora era regordete, incluso si Eruhaven y él eran delgados. Comillas. Choi-An, también perdiste algo de peso. No, Kale, Nim. Kale comenzó a fruncir el ceño. Raon intervino en ese momento. Choi-An, creo que has empezado a comer menos desde que peleamos con esa estrella blanca súper loca. Kale miró a Choi-An. Choi-An evitó lentamente su mirada. Comeré mucho. Confío en ti. Choi-An se estremeció ante esa respuesta, pero Kale ya se había dado la vuelta para mirar a Ron. Ron comenzó a hablar gentilmente. ¿Qué tal si comes primero después de llegar tan lejos? Sí. Clic. La puerta se abrió y Raon activó su magia de invisibilidad. La posada constaba de 3 pisos. Kale sintió algo extraño una vez que salió al pasillo. Comillas. No hay invitados en el 3er piso. Pensó que la posada estaría bien, pero el 3er piso estaba vacío. Ron respondió mientras Kale estaba allí con una expresión de decepción en su rostro. Dejé el 3er piso vacío durante una semana después de escuchar que llegarías, joven maestro, Nim. Pero tenemos que ganar dinero. No necesitaba hacer eso por mí. Sin embargo, Kale no dijo nada ya que Ron lo había hecho en su nombre. Preguntó Ron mientras caminaba frente a ellos. ¿Viniste a encontrarte con el rey mercenario? Sí. ¿Crees que puedes descubrir rápidamente dónde se encuentra el rey mercenario en este momento? Necesitaba conocer al rey mercenario lo antes posible. Kale observó a Ron mirando al aún pálido Eruhaven. Joven maestro, Nim. Ron tenía una sonrisa extraña en su rostro. Muchas de las ramas del gremio de mercenarios están siendo atacadas en este momento. Se dice que Arm es responsable de estos ataques. Kale asintió con la cabeza ante este rostro que ya sabía que era cierto. Después de todo, se decía que la estrella blanca apuntaba al gremio de mercenarios. Eso significaba que tendría que atacar las ramas del gremio de mercenarios. Es por eso que se dice que el gremio de mercenarios está investigando cada rama atacada mientras se prepara para la guerra contra ARM. Fue una batalla entre la organización que tenía el control del inframundo y el gremio de mercenarios. Con solo pensarlo parecía una gran prueba. La expresión de Kale se volvió seria.
Sintió como si accidentalmente pudiera ser atraído hacia algo grande. Ron dijo algo inesperado en ese momento. El rey mercenario supuestamente está dirigiendo a esos equipos de investigación a visitar las sucursales atacadas. Recibimos información hace unos días de que pronto visitaría la primera sucursal atacada. Oh, esa fue una buena información para tener. ¿Dónde está la primera rama atacada? La primera ubicación en la que ARM había atacado al gremio de mercenarios. ¿Dónde estaría esa ubicación? Cale sintió algo extraño después de hacer la pregunta. Fue porque las comisuras de los labios de Ron se crisparon. Su sonrisa benigna había desaparecido. Joven maestro, Nim, deberías saber dónde está. Deberías recordar el incidente que ocurrió cerca de principios de año cuando ARM atacó abiertamente al gremio de mercenarios. De ninguna manera. Un recuerdo pasó por la mente de Cale. Ese incidente. La posada estaba ubicada en Lev-An City, una ciudad libre en el continente oriental. La rama del gremio de mercenarios en la ciudad de Lev-An había sido atacada. Estás hablando de lo que hice. Cale recordó cómo había fingido ser ARM y atacó la sucursal del gremio de mercenarios en la ciudad de Lev-An. Humano. Saqueamos la caja fuerte del líder de la rama del gremio de mercenarios. Correcto. Saqueamos esa caja fuerte. Comillas. ¿Estás bromeando? No. Cale pudo ver que Ron comenzaba a sonreír. Joven maestro, Nim, no es una broma. Hay rumores de que se dirige a la ciudad de Lev-An para investigar. Comillas. Am. Cale se quedó callado por un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. Bueno. No hay forma de que se den cuenta de que fui yo y no ARM el que saqueó la rama. Cale decidió relajarse. De hecho, joven maestro, Nim. Es perfecto. La sonrisa benigna de Ron llenó su rostro. Cale se sintió dudoso por alguna extraña razón, sin embargo, no podía pensar mucho en eso. Por favor, coma primero porque estoy seguro de que Beacrox ya ha preparado todo para usted. La comida de Beacrox es realmente buena. Cale miró hacia Eruhaven, quien asentía con la cabeza y se dirigió al primer piso. Oh. La sonrisa en el rostro de Cale se hizo más y más grande mientras se dirigía hacia abajo. Oh. El antiguo dragón también dejó escapar un grito de admiración. Humano. Podríamos hacernos ricos. Hay tantos invitados. Creo que ganaremos mucho dinero. No había habitaciones vacías en el segundo piso mientras que el primer piso estaba lleno de invitados en este momento. Cale tenía una sonrisa brillante en su rostro por primera vez en mucho tiempo. Podía sentir que el dinero empezaba a acumularse. Fue en ese momento. Cale se estremeció después de mirar alrededor del primer piso. Había sentido una sensación extraña después de mirar a la gente en una de las mesas. Era una persona que estaba sentada allí con una túnica que le cubría todo el camino hasta la cabeza. Había otro hombre sentado frente a él. La expresión de Cale se volvió extraña después de mirar a esa persona. Comillas. Ron. Cale llamó a Ron mientras mantenía su mirada en esa persona. El primer piso de la posada. Un hombre guapo con una cara refrescante estaba sentado en una mesa de la esquina mientras bebía mucho alcohol. Bebía como si fuera su trabajo beber. Joven maestro, Nim. Ron estaba sonriendo cuando Cale volvió la cabeza hacia él. Vino a investigar. Ron sonreía como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Esos invitados llegaron ayer. Ah. Es ese hombre de pelo azul quizás. Raon. Cale llamó en voz baja a su dragón, que era un experto en identificar personas. Raon le informó rápidamente como si estuviera tratando de estar a la altura de las expectativas no declaradas de Cale. Humano. El hombre de la túnica frente al alcohólico es un mago de alto grado. Sin embargo, no era información sobre el hombre que estaba bebiendo alcohol. Sin embargo, Choyan se acercó inesperadamente y le susurró. Cale, Nim. Am. Choyan estaba mirando al hombre de cabello azul. Cale también miró a ese hombre. Él es un maestro de la espada. Debe ser el rey mercenario. ¿Cuáles son las posibilidades?
Ron comenzó a explicar como si entendiera los pensamientos de Cale. Le susurró en voz baja a Cale. Una posada a gran escala que abrió recientemente en la ciudad de Leb-An. El inframundo de la ciudad de Leb-An fue un desastre desde el día en que abrió la posada. No sería razón suficiente para venir a investigar esa posada. Fue en ese momento. El alcohólico hizo un gesto con la cabeza. Cale hizo contacto visual con el alcohólico. No pudo evitar estremecerse ante el repentino desarrollo. Fue porque necesitaba desarrollar una buena relación con el rey mercenario. ¿No sería esa la única manera de hacer que entregue fácilmente el poder curativo? El hombre de cabello azul comenzó a hablar. Inclinó la cabeza antes de saltar. Luego se acercó rápidamente a Cale. Cale estaba empezando a ponerse nervioso. Pudo decir que el hombre de cabello azul caminaba hacia él. Fue porque el hombre de cabello azul continuó mirándolo. El hombre de cabello azul recibió a Cale con los brazos abiertos mientras los dos se paraban uno frente al otro. Amigo. Cale abrazó al hombre en estado de shock. El hombre de cabello azul, el rey mercenario Bad Igis, comenzó a hablar con voz feliz. Encantada de conocerte. No sé qué está pasando, pero ya era amigo de este tipo. Cale pudo ver que el rostro del rey mercenario rápidamente se convirtió en un ceño fruncido una vez que dejaron de abrazarse. ¿Ahora qué? El rey mercenario buscó a tientas un poco antes de sacar un par de anteojos mientras Cale estaba en estado de shock. Luego se puso las gafas antes de empezar a hablar de nuevo. Seguía hablando con voz alegre. Oh, no eres mi amigo. Este bastardo. Cale sintió que comenzaba a enojarse por alguna razón. Sin embargo, el rey mercenario Bad Igis sonrió brillantemente mientras continuaba hablando. Pero puedo olerlo. ¿Oler qué? Cale, que actuaba como una buena persona para desarrollar una relación lo mejor posible con Bad Igis, no pudo evitar fruncir el ceño. Tunka, el ex líder de los bandidos del Monte Leb, todos dijeron lo mismo. ¿Por qué todos dicen que pueden oler algo? ¿Huelo a una persona fuerte o algo así? El rey mercenario continuó hablando con Cale, quien se estaba molestando. Hueles a alcohólico. Al hombre que apestaba a alcohol pero parecía estar bien, no le importaba la reacción de Cale mientras continuaba hablando de una manera refrescante. En ese caso, Cale vio una mano moverse frente a él. El rey mercenario estaba pidiendo que le estrechara la mano. Añadió alegremente también, un placer conocerte, amigo. Realmente es un lunático. Cale no pudo evitar admirar el hecho de que el príncipe heredero Alberu le había proporcionado información tan precisa.